El diencéfalo. El diencéfalo va a estar dividido en los tálamos ópticos, el epitálamo y el hipotálamo. Para empezar, los tálamos ópticos son dos masas grises voluminosas que tienen forma ovoidea. Su extremidad anterior tiende a tocar a la del lado opuesto, pues ambos se van a aproximar hacia la línea media. Van a estar separados por un intervalo muy estrecho y van a formar en medio las paredes externas del tercer ventrículo. Sus extremos posteriores se separan hacia la línea media y se encuentran ubicados a los lados de los tubérculos cuadrigéminos. Por su forma se pueden distinguir 4 caras y 2 extremidades. La cara superior es convexa, de forma triangular con vértice anterior y se halla limitada hacia afuera por un surco llamado surco optoestriado, por ser entre el tálamo óptico y el núcleo caudado, que forma parte del núcleo, el cuerpo estriado, por eso el nombre de surco optoestriado. En este surco va a estar ubicada una delgada cinta llamada estría o tenia semicircular, y en su parte más anterior va a encontrarse la vela tálamo estriada. Por dentro de esta cara se encuentra limitada por un cordón blanco denominado estría venular, que se continúa hacia atrás con el pedúnculo anterior del cuerpo pineal, que están aquí. Esta estría, al separarse del borde interno del tálamo, va a circunscribir una superficie triangular llamada trígono de la vénula o trígono avenular. Por dentro de esta, en su parte posterior, va a presentar un abultamiento formado por un núcleo de sustancia gris subyacente denominado núcleo o ganglio de la vénula. La cara superior va a estar dividida en 2 áreas por un surco longitudinal y medio causado por el plexo coroideo, y se llama surco coroideo porque ahí es donde va a estar asentado el plexo coroideo lateral. Va a formar dos porciones, un área externa que comprende el borde anterior y una área interna que va a comprender la porción posterior. Su cara interna es libre y va a formar la pared lateral del ventrículo medio. En su parte anterior se va a unir con la del lado opuesto y va a formar la comisura gris o intertalámica. Esta cara se limita hacia arriba por el pedúnculo anterior de la glándula pineal o avénula y hacia abajo por el surco de Monro o surco subtalámico. Esta cara va a estar en relación en su parte posterior con los tubérculos cuadrigéminos y en sus 2 tercios anteriores va a formar la pared lateral del ventrículo medio, que es en este es el ventrículo medio. De la cara externa del tálamo van a partir fibras que van a formar las radiaciones talámicas, y antes de salir del tálamo forman una sustancia reticulada denominada lámina medular externa o encrucijada de Arnold. Estas fibras se van a dirigir posteriormente hacia la corteza cerebral. La cara inferior reposa sobre el hipotálamo y por ella van a penetrar muchas fibras a la vez que otras van a salir de allí. La extremidad anterior va a sobresalir ligeramente en el ventrículo lateral y donde va a presentar una saliente llamada tubérculo anterior del tálamo, que se va a relacionar directamente con el trígono, el pilar anterior del trígono. Va a estar separado por un espacio que va a comunicar el ventrículo lateral con el medio y se llama agujero interventricular o agujero de Monro. Su extremidad posterior se va a prolongar rebasando los límites de la cara inferior por medio de una prominencia que se va a yuxtaponer a los brazos de los tubérculos cuadrigéminos y va a recibir el nombre de tubérculo posterior o pulminar. En esta porción van a existir 2 eminencias, el tubérculo cuadrigémino externo y el tubérculo cuadrigémino interno. El tubérculo cuadrigémino externo se une al tubérculo cuadrigémino anterior por medio del brazo conjuntival anterior, mientras que el cuerpo geniculado interno se une al brazo conjuntival inferior por medio de el brazo conjuntival inferior o posterior.
Bien, la estructura del tálamo va a estar dada por una serie de núcleos, a saber, el núcleo ventral y lateral, el pulvinar, el núcleo anterior, el núcleo interno y el mesocentral, además de los dos cuerpos geniculados, el interno y el externo. El núcleo ventral está situado en la parte anterior del tálamo y está formado por una masa voluminosa de sustancia gris, que es difícil de distinguir del núcleo lateral, en su porción ventrolateral. Aquí van a llegar las fibras dentado-talámicas, que parten del núcleo dentado y después de pasar por el pedúnculo cerebeloso superior, se entrecruzan con las del lado opuesto por delante de los tubérculos cuadrigéminos, formando la comisura de Wernicke. De las neuronas de este núcleo van a partir nuevas fibras que van a la zona motriz de la corteza cerebral, relacionando así la zona corticocerebral con la del lado opuesto, del cerebelo. En la porción posterior del núcleo van a terminar las fibras del lemnisco interno, del haz espinotalámico, que es el lemnisco espinal, y las fibras secundarias del trigémino, que es el lemnisco trigeminal, por lo que este núcleo ha recibido el nombre de núcleo del lemnisco. De esa parte posterior emanan fibras talamocorticales, por lo que se considera este núcleo ventral como una estación de impulso sensitivo. El siguiente es el núcleo lateral, que va a estar dividido en un núcleo lateral ventral y el núcleo posterior ventral. Este va a ser se va a ubicar igual en el extremo anterior del tálamo y va a ocupar su porción externa. No se le conocen fibras aferentes, pero parece que recibe solo fibras de los núcleos talámicos adyacentes. Sus fibras eferentes se dirigen a la corteza cerebral del lóbulo parietal, es la zona retrosensitiva, y al lóbulo frontal en la zona premotora, por lo que se piensa que desempeña un papel importante en la conexión del tálamo con las áreas de asociación de la corteza cerebral. El siguiente núcleo es el núcleo anterior o núcleo de Vic-Yassir. El siguiente es el núcleo anterior, y en él van a terminar el haz mamilotalámico o haz de Vic-Yassir, que tiene su origen en el tubérculo mamilar. Sus fibras eferentes van a la circunvolución del cuerpo calloso y se desconoce su función, pero se cree que está relacionado con las vías olfatorias. El núcleo interno ocupa la parte superinterna del tálamo. Sus fibras aferentes proceden del hipotálamo y emite fibras que se dirigen a la corteza del lóbulo frontal en la zona premotriz, uniendo el hipotálamo con la corteza cerebral. Estos son los núcleos laterales, y por último el núcleo arcuato, y por último el núcleo arcuato o núcleo mesocentral. Este está situado entre el núcleo interno por arriba y el ventral por abajo, y solo sirve como medio de enlace entre los núcleos talámicos. En el núcleo pulvinar vamos a encontrar dos eminencias, que es el cuerpo geniculado externo, que es alargado de adelante a atrás, está situado por debajo del pulvinar y va a recibir por su parte anterior las fibras de las vías ópticas. Está constituida por 6 laminillas grises, separadas por laminillas blancas, formadas estas últimas por las fibras eferentes de las células que constituyen las laminillas grises. Sus fibras al unirse forman las radiaciones ópticas, que van a integrar la parte posterior de la cápsula interna. Terminan en el área visual de la corteza del lóbulo occipital y van a llevar impulsos sensoriales a la retina. Mientras que el cuerpo geniculado interno van a llegar las fibras de las vías acústicas, que pasan por el lemnisco externo. Sus fibras eferentes terminan en el área auditiva de la corteza de la primera circunvolución temporal. Estos dos van a estar ubicados en el núcleo pulvinar. La región subtalámica se halla situada por debajo del tálamo óptico y va a descansar en la extremidad superior del pie del pedúnculo cerebral, que a este nivel se continúa con la parte inferior de la cápsula interna. Y va a existir en esta región, aparte de ese núcleo, un núcleo con forma de lente biconvexa,
situado por detrás de la base peduncular, por una delgada capa de sustancia blanca y ocupa el sitio de la sustancia negra peduncular. Las fibras aferentes de este núcleo proceden del cuerpo estriado y del globo pálido, mientras que las eferentes se dirigen al locus niger y al techo peduncular. Este núcleo es llamado núcleo de Lewis o núcleo subtalámico. El epitálamo. El epitálamo comprende las formaciones diencefálicas, mejor dicho. El epitálamo comprende las formaciones diencefálicas situadas en la parte posterior del tercer ventrículo, es decir, la glándula pineal y sus anexos. La comisura blanca posterior, el pedúnculo o estría venular y el trígono de la vénula. Aquí está la glándula o cuerpo pineal. Tiene una forma cónica y está dirigida hacia adelante su base. Su base ocupa la porción posterior del techo del tercer ventrículo, al que se va a unir por medio del pedúnculo, que forma dos repliegues, uno superior y uno inferior, entre los cuales queda comprendido un divertículo denominado receso pineal. La comisura blanca posterior va a estar formada por el repliegue posterior inferior del receso pineal y va a formar la parte superior del orificio anterior del acueducto de Silvio. La glándula pineal va a estar sostenida arriba por la comisura venular, de donde parten los pedúnculos de la vénula. Sobre la comisura se van a apreciar un divertículo ventricular llamado receso suprapineal. Abajo se va a diferenciar la glándula blanca, la comisura blanca posterior, que junto con la superior va a formar el receso pineal. De ahí el pedúnculo de la vénula o estría venular. Esta va a estar constituida por fibras que se dirigen al cuerpo pineal y en parte van al núcleo venular. El intercruzamiento forma la comisura venular. Hacia adelante estas mismas fibras forman la estría avénula, que se dirigen al pilar anterior del trígono, donde se van a dividir en unas dorsal y en unas ventral. El trígono venular es el espacio comprendido entre el extremo posterior del tálamo por fuera, el pedúnculo externo de la glándula pineal por atrás y el pedúnculo venular por dentro. En este trígono se va a apreciar una saliente correspondiente a una masa de células nerviosas que forman el núcleo venular. Sus cilindroejes constituyen el haz reflejo que corre por el techo del mesencéfalo, aborda el lado interno del núcleo rojo y termina en el núcleo interpeduncular. El hipotálamo es la región de la base del cerebro que va a formar el piso del ventrículo medio y está comprendida en la línea media entre el quiasma óptico por delante y el borde superior de la protuberancia anular por detrás. A los lados por el rombo que forma delante las cintas ópticas y por el borde interno de los pedúnculos cerebrales. Se distinguen las siguientes partes, que son el espacio perforado posterior, que es una delgada lámina de sustancia gris que de forma triangular con base anterior, que corresponde a los tubérculos mamilares y está atravesada por múltiples orificios por donde pasan ramos arteriales de las arterias cerebrales posteriores. Los tubérculos mamilares, que son dos eminencias redondeadas de tamaño de una lenteja, que están situadas por delante del espacio perforado posterior. Cada una de ellas está constituida por un conglomerado de células nerviosas que están rodeadas por una capa de sustancia blanca que procede del pilar anterior del trígono cerebral. Reciben fibras de dicho pilar formando el haz trígono-mamilar y emiten fibras cuyo conjunto forma el haz mamilotalámico que se dirige al núcleo anterior del tálamo. Otro haz corre en sentido contrario para alcanzar el techo del mesencéfalo y es el haz mamilotectal. La masa gris constituida entre el tubérculo mamilar por detrás y el quiasma óptico por delante forma el tuber cinereum. El tuber cinereum, al llegar a la porción posterior del quiasma óptico, hace una especie de curva hacia abajo para dirigirse al lóbulo posterior de la hipófisis.
se va a adelgazar y va a formar un cono en su parte media llamado llamado infundíbulo. En su porción terminal se va a compactar para constituir el tallo pituitario, que va a llegar al lóbulo posterior de la hipófisis. La hipófisis va a estar constituida por el lóbulo anterior, que es más grande y tiene forma de media luna, cuya concavidad posterior abarca al lóbulo posterior. El lóbulo posterior es de naturaleza nerviosa y se une por medio del tallo pituitario a la base del hipotálamo. En el hipotálamo se van a encontrar una porción anterior o porción óptica, que va a estar ocupada por dos conglomerados de células, es decir, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. En este último va a haber una íntima relación con el lóbulo posterior de la hipófisis por medio de un haz de fibras descendentes. En la porción media se van a encontrar muchos núcleos y va a ser lo que corresponde al tuber cinereum y van a ser los núcleos del tuber. Finalmente, en la parte posterior del hipotálamo yacen los núcleos de los tubérculos mamirales, donde tiene su origen gran cantidad de fibras amielínicas que se dirigen hacia arriba para ponerse en relación con los núcleos vegetativos del diencéfalo. El caso clínico es un infarto talámico bilateral. Esta enfermedad, su principal causa es la oclusión de la arteria de Percheron por enfermedad de pequeño vaso, que se asocia a factores de riesgo cardiovascular o bien por el cardioembolismo. Durante la fase aguda, los síntomas más frecuentes son la hipersomnia, la parálisis oculomotora, ataxia moderada de la marcha y déficit de atención, de aprendizaje y de memoria.